Hola amigos, hoy vamos a tratar una verdad maravillosa. ¿Sabían que todos tenemos junto a nosotros un espíritu elevado que nos ayuda? No están solos y nunca lo han estado. Me llaman el niño, soy un mensajero espiritual y no llegaron a mi canal por casualidad, sino porque necesitan conocer todo lo que explico. Saber lo que les voy a contar hoy les puede hacer ver la vida de diferente manera, sobre todo al que cree que está solo en la vida. Hay espíritus que se unen en particular al espíritu de la persona que ha nacido y está con ella desde que nace hasta la hora de su muerte, protegiéndola. Es un espíritu de alta elevación, al cual solemos llamar comúnmente ángel de la guarda. A mí me gusta llamarlo hermano guía. Este espíritu protector suele ser más elevado espiritualmente que la persona a la que protege, de un nivel superior espiritualmente hablando. ¿Cuál es la misión de este espíritu? Su misión es ayudar con consejos a su protegido, en definitiva, llevarlo por el buen camino. Pero en los momentos difíciles de su vida es su apoyo, su consuelo, y es quien intenta sostener su fe de que todo va a salir bien en sus pruebas de vida. ¿Es una unión de antes de nacer? Sí, el ángel de la guarda se compromete a velar por el espíritu encarnado que va a nacer como persona en la tierra. Para algunos esa misión es placentera y para otros es un deber, pero para nada es un sacrificio que se haga a desgana por parte del ángel. Les brindarán todo el amor y la lealtad que necesiten, ya que provienen de Dios. La persona protegida suele estar con este espíritu antes de nacer, estar junto a él toda esta vida y seguir juntos después de su muerte, ya en el mundo espiritual. E incluso estar juntos en una posible nueva encarnación. Pueden estar juntos en innumerables ocasiones, porque al final estas existencias, como las que vivimos hoy, son periodos cortos en comparación con la vida total del espíritu. La suma de todas sus encarnaciones sería la vida total de ese espíritu. La vida que vivimos hoy es solo una fase comparada con la vida total de nuestro espíritu. ¿Abandona el ángel de la guarda a su protegido? No es que abandone el protector a su protegido, sino que el protegido, por sus actos, hace que se aleje de él. El ángel de la guarda se comprometió ante Dios a proteger a este espíritu en su nueva existencia, pero él se retira de su protegido cuando observa que sus consejos no son escuchados. Sin embargo, son escuchados los de espíritus de niveles inferiores que buscan su perdición. Entonces es cuando la gente se queja de sus desgracias, sin ver que han sido provocadas por ellos mismos. Los espíritus bajos harán para que los consejos de su ángel no sean escuchados, pero el protegido es el que tiene el poder de escuchar los buenos consejos de su ángel y alejar los bajos espíritus. El ángel de la guarda no lo deja totalmente. La persona siempre recibirá los buenos consejos de su ángel, pero en su libre albedrío estará hacerle caso a él o a quien no le quiere bien. Estamos conectados por el pensamiento. Los espíritus se conectan con nosotros mentalmente y nuestro ángel está conectado con cada uno de nosotros. Cuando se alejan de nosotros porque nos damos al mal, ellos siguen conectados, atentos a lo que hacemos, mientras ellos aprovechan para ayudar a quien sí se deja. Pero ellos siempre están esperando que volvamos a escuchar sus buenos consejos, que harán que encaucemos nuestra vida de nuevo. Lo normal es que estén junto a nosotros, pero no siempre están junto a nosotros, porque hay veces que ayudan a otros puntualmente, pero con nosotros suelen tener exclusividad. Aunque estemos en planos diferentes, para ellos recorrer largas distancias no es problema, porque aparecen en segundos. El día que el espíritu del protegido tenga una elevación espiritual avanzada, se puede dar el caso de que ya no necesite espíritu guardián que lo guíe. El alumno ya no necesitaría maestro y por tanto podría ir por libre, pero eso no ocurre en la Tierra.
¿Y si fracasa la misión del ángel de la guarda? El espíritu protector que consigue llevar por buen camino a la persona, además de conseguir méritos para su propia elevación, su satisfacción de haber podido ayudar a ese espíritu, su felicidad, es enorme. Y si en el peor de los casos la persona a la que protegía no la pudo ayudar porque se dio a la mala vida, en ningún caso es culpa de él, ya que hizo todo lo que pudo para que fuera por el camino correcto. Cuando no consiguen su cometido, se entristecen por su protegido, pero no como un padre o una madre terrenal pueden pasarlo mal por un hijo cuando ven que está echando a perder su vida. El ángel sabe que la torpeza de ir por mal camino le llevará a vivir ciertas circunstancias negativas en la vida que está llevando y penurias en una vida siguiente, ya que se aleja de Dios y más tiempo le llevará a llegar hasta Él. ¿Por qué no podemos ver a nuestro ángel? Si lo viéramos junto a nosotros y nos apoyáramos en él, no obraríamos por nosotros mismos y nuestro espíritu no progresaría. Es necesario que avancemos por nosotros mismos, viviendo nuestras experiencias y saliendo triunfantes de ellas, gracias a sus buenos consejos. Pero ellos solo se limitan a aconsejar, dejando que obremos conforme a nuestro libre albedrío. Porque si no fuéramos responsables de nuestros actos, no adelantaríamos en el camino que nos lleva a Dios. Seríamos como a los niños que les dicen lo que deben hacer. Debemos razonar por nosotros mismos y dejarnos guiar por sus advertencias. Ese pálpito que nos da a veces de que algo no va a ir bien si lo hacemos de esa manera, hagan caso de él, les pueden estar avisando. ¿Cómo contactar con mi ángel custodio? En mi último vídeo les hablaba de intentar alcanzar otro estado de conciencia superior. Al alcanzarlo, el que les transmite esa información con más claridad es su ángel protector. Intenten relajarse, concentrarse, hablen con él, porque es su mayor confidente, proviene del Padre, y mejor amigo y consejero no tendrán en la tierra. Estos espíritus influyen en nosotros para que llevemos el camino correcto, a superar nuestras pruebas, para que si hay futuras vivencias no sean tan penosas. En definitiva, nos conducen al Padre de todos. El Padre no deja a nadie solo en la tierra, no nos envía aquí sin nadie que nos guíe y ayude. Cada ángel de la guarda tiene a su protegido y se alegra cuando éste va por el buen camino y padece cuando sus consejos no son escuchados. ¿Cómo nombrarle para hablar con él? Cuando hablo con el mío, le digo hermano guía, pero ustedes pueden llamarle como quieran, él sabrá que se refieren a él. Hay personas que dicen que va con ellos protegiéndolos algún espíritu elevado y conocido a nivel mundial. Dicen el nombre de algún santo conocido, por ejemplo, pero esto no quiere decir que sea ese mismo espíritu el que la guíe. Porque en muchas ocasiones otros espíritus son mandados por espíritus más elevados y se ayudan y apoyan entre ellos. Esto ocurre como cuando tenemos que ir a algún lugar, pero nos es imposible acudir y enviamos a alguien en nuestro nombre, pues allí es igual para poder cubrir esa ayuda. ¿Es necesario que sea un espíritu de alta elevación? Normalmente son espíritus superiores los que tienen la misión de ángeles de la guarda, porque la misión requiere tener cierto grado de elevación y cierto poder dado por el Padre. En el caso de que un padre quisiera ser guía de su hijo, si no tiene la elevación necesaria, sería preciso que otro espíritu superior estuviera haciendo labores de protección de los dos. La lucha de nuestro ángel con los espíritus menos elevados. Como he mencionado, los espíritus bajos intentan separar a la persona del buen camino en cuanto pueden, y cuando uno de estos espíritus cree que puede convencer a la persona a ir por mal camino, es cuando hay una lucha entre el bien y el mal. La persona, por su forma de ser y actuar, puede atraer a espíritus que le son semejantes, tanto del bien como del mal.
Pero si la persona desoye los malos consejos de quien quiere verle sucumbir, este mal espíritu se alejará. Un aviso para aquellas personas que tienen don y les llega información a la mente de otra persona. Todo aquel que tenga comunicación clara con quien le guía y le dé algún mensaje para que lo reciba otra persona, no se lo callen y háganselo llegar. ¿Para qué quieren la inteligencia y esta virtud si no es para compartirla con los demás? Son mediadores entre el otro plano y este, para ayudar a los demás, como es mi caso. El saber que tenemos un amigo fiel y leal, como no lo vamos a encontrar jamás en la tierra, debería ser un consuelo para aquellas personas que creen que están solas, o ciertos momentos de nuestra vida en los que nos sentimos solos. Están con nosotros por amor, y su misión es dura, porque donde vamos nosotros van ellos, y los llevamos a veces a los peores lugares, hospitales, cárceles, discotecas, antros de depravación. Y ellos ahí, aguantando junto a nosotros, para que no nos salgamos del camino correcto que deberíamos seguir. Qué pena quien no crea que es así, porque en cuántos momentos de soledad se sentirían acompañados, o en los peores momentos de su vida sentir sus palabras de bondad y de sabiduría. A cuántos haber oído el consejo de su ángel le habría librado de acercarse a la maldad. ¿Creen ustedes que reconoceremos a nuestro ángel cuando estemos en el más allá? Sí, nos reconoceremos en el más allá, porque antes de encarnar ya nos conocíamos.